La tormenta estaba exactamente a 60 minutos de distancia. En el horizonte, un inmenso muro de nubes moradas y turbulentas avanzaba lentamente, devorando el cielo. En el gigantesco campo vecino, maquinaria de cosecha guiada por GPS e impulsada por inteligencia artificial, valorada en $3 millones, permanecía completamente inutilizada. Una falla localizada en el servidor había dejado todo el sistema bloqueado. Harrison Caldwell estaba arrodillado sobre la tierra, llorando mientras el trabajo de todo un año estaba a punto de perderse bajo el granizo que se acercaba. Fue entonces cuando lo escuchó. El rugido entrecortado y ronco de un motor de 6 cilindros en línea que no participaba en una cosecha comercial desde la Guerra de Corea. Todos se habían burlado de aquel viejo montón de hierro oxidado. Ahora nadie se reía. Edward Burlington se acomodó la gorra manchada de grasa sobre la frente y se secó una gota de sudor con el dorso de la mano. El aire dentro del viejo granero de madera estaba impregnado del olor a aceite de motor envejecido, polvo seco y el penetrante aroma de la imprimación para metal. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Frente a él descansaba el objeto de burla de todo el pueblo, una cosechadora Massey Harris Super 27, fabricada en 1952. Para cualquiera en el condado de Oak Haven, Indiana, aquella enorme máquina oxidada era una monstruosidad, un montón de chatarra que debió venderse al peso hacía décadas. La pintura roja se había desvanecido hasta convertirse en un apagado tono granate, y el toldo de lona que alguna vez protegió al operador del abrasador sol del Medio Oeste estaba desgastado por el paso del tiempo. Pero para Edward era una auténtica obra maestra de la ingeniería mecánica. Edward tenía 68 años. Era un hombre forjado por la misma tierra dura e inflexible que había cultivado durante toda su vida. Sus manos estaban cubiertas de cicatrices y callos. Los nudillos, deformados por décadas luchando contra pernos atascados y engranajes inmóviles. Trabajaba una modesta explotación agrícola de 300 acres, apenas un pequeño punto en comparación con las enormes granjas corporativas que poco a poco habían ido absorbiendo todo el paisaje que la rodeaba. La más agresiva de esas gigantescas empresas agrícolas pertenecía a su vecino, Harrison Caldwell. Harrison tenía 34 años. Usaba impecables botas de cuero que jamás habían pisado barro de verdad y administraba su explotación agrícola más como una empresa tecnológica de Silicon Valley que como una granja. Sus campos se extendían por más de 4.000 acres, un inmenso océano de maíz y soja genéticamente modificados, administrados mediante drones, sensores de suelo y gigantescas cosechadoras multimillonarias capaces de conducirse solas gracias a la navegación por satélite. Todas las mañanas, a las 6 en punto, los agricultores del lugar se reunían en el restaurante de Millie, sobre la calle principal. Era un ritual inquebrantable de café negro, huevos con tocino y conversaciones sobre el clima. Y durante los últimos 3 años, la obstinada negativa de Edward a deshacerse de su vieja Massey Harris se había convertido en el chiste favorito de todos. La campanilla sobre la puerta del restaurante sonó cuando Edward entró, seguido por el frío viento de octubre. Colgó su chaqueta de lona en el perchero y ocupó su asiento habitual al final del largo mostrador de fórmica. «Buenos días, Artie», saludó Millie mientras deslizaba frente a él una gruesa taza de cerámica llena de café humeante. «Hoy hace bastante frío». «Sí, las primeras heladas llegarán antes de lo esperado», respondió Edward mientras rodeaba la taza caliente con sus manos curtidas. Desde un reservado del rincón estalló una carcajada estridente. Allí estaba Harrison Caldwell, acompañado por sus 2 operadores principales, Todd Miller y Jimmy Larsen. Observaban los precios de las materias primas en un iPad, pero en cuanto Edward entró, Harrison levantó la vista. Artie», gritó con una sonrisa burlona, haciendo que toda la cafetería lo escuchara. «Todd y yo estábamos apostando. ¿Este año por fin vas a llevar esa antigüedad a un museo o de verdad piensas cosechar con una máquina que todavía funciona gracias a la fe y las oraciones?» Algunos de los trabajadores más jóvenes soltaron una risa. Los agricultores de mayor edad simplemente bajaron la vista hacia sus tazas de café.
Se sentían incómodos, pero ninguno quería enfrentarse a Harrison, dueño de los contratos de arrendamiento de buena parte de la maquinaria que utilizaban. Edward ni siquiera se dio vuelta. Se limitó a beber un tranquilo sorbo de café. Sigue funcionando perfectamente, Harrison. Los mecanismos mecánicos no dejan de trabajar cuando se cae el wifi. Harrison soltó una risa despectiva, se levantó y caminó hasta el mostrador. Dejó un billete de $50 para pagar el desayuno y una propina exageradamente generosa, solo para llamar la atención. Artie, vives en el pasado. Mi nueva Terramax 9000S llegó la semana pasada. Tiene cabina totalmente automatizada, climatización panorámica y un sistema que analiza en tiempo real la humedad de cada grano para ajustar automáticamente el cilindro de trilla. Ni siquiera tengo que conducir. Me siento con el aire acondicionado, escucho un podcast y dejo que los satélites hagan todo el trabajo. Eso es eficiencia. Ese montón de hierro oxidado que guardas en tu granero es un problema esperando a ocurrir. Edward levantó la vista con calma. Perteneció a mi padre. La compró completamente nueva en 1952. Gracias a esa máquina logramos una cosecha que salvó a esta familia de perder la granja ante el banco. Tiene alma, Harrison. Algo que ningún chip de computadora podrá tener jamás. Harrison negó con la cabeza y sonrió con falsa compasión. El alma no paga la hipoteca, Artie. Escuché que David Insley, del banco, está revisando muy de cerca tus números este año. Mi oferta sigue en pie. Te compro las 300 acres al precio del mercado. Puedes jubilarte, comprarte una bonita casa en Florida y llevarte esa chatarra contigo. Por fin Edward se giró. Sus ojos azul claro se clavaron en la mirada segura y arrogante de Harrison. La tierra no está en venta, Harrison. Y esa cosechadora no es chatarra. Harrison levantó las manos con fingida rendición. Como quieras, viejo. Pero cuando esa reliquia se averíe en medio del campo y las heladas arruinen tu cosecha, no vengas a pedirme prestada una de mis máquinas. La próxima semana comenzamos un programa de cosecha de 24 horas al día. No tendremos tiempo para hacer obras de caridad. Con una sonrisa de suficiencia, Harrison salió del restaurante acompañado por sus hombres. Edward permaneció sentado unos segundos más, observando su reflejo en el café oscuro. Sabía que Harrison tenía razón en una cosa. El banco lo estaba presionando. David Insley, el responsable regional de préstamos, había sido muy claro. Si esa temporada no alcanzaba el rendimiento exigido, el banco ejecutaría la hipoteca y perdería la granja. Edward terminó el café, dejó unos cuantos billetes arrugados sobre el mostrador y regresó a la finca conduciendo su vieja camioneta modelo 1994. Pasó de largo junto a su moderno y confiable tractor de tamaño mediano y se dirigió directamente al fondo del granero. Retiró la pesada lona que cubría la Massey Harris Super 27. El enorme cabezal, diseñado para devorar los tallos con una brutalidad puramente mecánica, brilló con un apagado tono plateado bajo la tenue luz. Edward tomó una pesada llave de acero. «Creen que ya estás muerta», susurró mientras daba unos suaves golpes sobre el bloque del motor. «Vamos a demostrarles que todavía tienes corazón». Durante las siguientes 2 semanas, Edward prácticamente vivió dentro del granero. Mientras la finca de Harrison zumbaba con el agudo sonido de los drones que inspeccionaban los cultivos y el constante rumor de los enormes generadores diésel que alimentaban los servidores de su moderno centro agrícola, Edward permanecía cubierto de grasa hasta los codos. Estaba reconstruyendo meticulosamente el carburador de la vieja cosechadora. En 1952, los ingenieros no utilizaban microchips para calcular la mezcla perfecta entre aire y combustible. Utilizaban flotadores de latón, válvulas de aguja de precisión y las inmutables leyes de la dinámica de fluidos. Edward limpió cada surtidor con un fino alambre, sustituyó las juntas de corcho resecas por otras de goma cortadas a mano y ajustó todos los mecanismos hasta que respondieron con un satisfactorio clic metálico. Retiró la tapa del distribuidor y lijó cuidadosamente los contactos hasta que brillaron como monedas recién acuñadas. También reemplazó los cables agrietados de las bujías,
acomodándolos cuidadosamente sobre la pesada tapa de válvulas de hierro fundido del motor Chrysler de 6 cilindros en línea y culata plana que impulsaba a aquella bestia. Revisó una por una todas las tuercas, todos los pernos y cada chaveta de seguridad. Había un ritmo especial en ese trabajo. Una conexión terapéutica y profundamente personal entre el hombre y la máquina. Edward conocía el sonido de ese motor mejor que los latidos de su propio corazón. Sabía que un ligero traqueteo significaba que la correa del ventilador estaba floja. Sabía que un olor intenso a combustible indicaba que el estrangulador se había quedado atascado. Era un lenguaje hecho de grasa y hierro. Un idioma que agricultores modernos como Harrison Caldwell habían olvidado por completo. Mientras tanto, Harrison entregaba cada vez más el control de su explotación agrícola a la nube. Al otro lado del límite del condado, dentro de un gigantesco edificio de acero con climatización controlada, ofrecía una demostración a un grupo de inversionistas corporativos llegados desde Chicago. A través de los enormes ventanales contemplaban las joyas de la corona de Harrison. 4 imponentes cosechadoras Terramax 9000 completamente nuevas. Parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Pintadas con brillantes colores corporativos, contaban con enormes cabinas de cristal completamente cerradas, orugas dobles en lugar de neumáticos para reducir la compactación del suelo y un sistema que eliminaba por completo la necesidad de un volante. Señores, dijo Harrison mientras pulsaba un botón del control remoto para proyectar una presentación de PowerPoint en una enorme pantalla. Bienvenidos al futuro de la agricultura. Lo que ven frente a ustedes no son simplemente tractores. Son centros móviles de procesamiento de datos. Los inversionistas asintieron con aprobación mientras bebían agua embotellada. Hemos eliminado por completo el factor del error humano, presumió Harrison mientras caminaba de un lado a otro de la sala. Estas máquinas están conectadas directamente a la red mundial de satélites Omni-AG. Reciben datos topográficos en tiempo real. Se conducen solas con una precisión de hasta 1 milímetro. De hecho, hemos bloqueado completamente cualquier posibilidad de control manual. Los operadores que van dentro solo están allí para cumplir con los requisitos legales y supervisar las pantallas. El software propietario, AgriSyncos, se encarga de toda la cosecha. Es un sistema cerrado. Nadie toca el motor. Nadie usa una llave inglesa. Si surge algún problema, la máquina realiza su propio diagnóstico, envía una señal al fabricante en Alemania y un técnico llega con la pieza original exacta que necesita. Uno de los inversionistas, un hombre de mirada aguda llamado Richard Vance, levantó la mano. ¿Y qué ocurre si el sistema pierde conexión con los satélites? Harrison soltó una risa despreocupada. La red Omni-AG tiene una garantía de disponibilidad del 99,99%. Está respaldada por servidores con triple redundancia. Es prácticamente imposible que deje de funcionar. Gracias a esta eficiencia terminaremos toda la cosecha en exactamente 6 días, adelantándonos al mal tiempo y asegurando el mejor precio del mercado. La seguridad que transmitía Harrison resultaba contagiosa. Pero estaba construida sobre una frágil e invisible telaraña de código. Mientras tanto, en la granja de Edward había llegado el momento de la verdad. Era el martes por la noche. El sol descendía lentamente detrás de la línea de árboles, proyectando largas sombras doradas sobre el patio de la granja. Edward se sentó en el viejo asiento metálico con suspensión de la Massey Harris. No había una cabina de cristal. No había aire acondicionado. Solo un volante tan grande como la tapa de una alcantarilla, un pedal de embrague que exigía casi 36 kilos de presión para accionarlo y una oxidada palanca del acelerador. Accionó el interruptor de encendido. Sacó la palanca del estrangulador hasta la mitad. Después apoyó con fuerza la bota sobre el botón de arranque instalado en el piso. El motor de arranque comenzó a girar con un sonido áspero y metálico que retumbó por todo el granero. Edward contuvo la respiración. Movió apenas un poco el estrangulador. Tos. Un pequeño estallido. Otro más. Una espesa bocanada de humo negro salió disparada por el tubo de escape vertical.
Edward empujó de golpe el estrangulador hacia adentro y dosificó el acelerador con delicadeza. Entonces ocurrió. Con un rugido violento y maravilloso, el viejo motor Chrysler de 6 cilindros en línea cobró vida. Toda la máquina comenzó a vibrar con la fuerza bruta de la combustión interna. El sonido era ensordecedor. Un profundo y constante golpe. Zum, zum, zum. Hasta transformarse en un ronroneo firme y perfectamente acompasado. Edward accionó el embrague del cilindro de trilla. Detrás de él, las enormes correas se tensaron. Las poleas comenzaron a girar y los sacudidores de paja despertaron con su característico estruendo metálico. La máquina estaba viva. Edward no pudo evitar sonreír. Una sonrisa amplia y sincera iluminó su rostro curtido. Aceleró el motor solo para escucharlo cantar. No solo funcionaba. Estaba lista para la batalla. En ese instante, un elegante sedán negro entró por el camino de tierra. Edward redujo las revoluciones del motor y apagó el contacto. El silencio repentino resultó casi inquietante. Del automóvil descendió David Insley, el gerente del banco. Con su traje perfectamente planchado y sus zapatos relucientes, parecía completamente fuera de lugar en aquella granja. Frunció la nariz al percibir el olor del escape y caminó hacia el granero. Edward, dijo con tono serio. Veo que sigues trabajando en esa máquina. Me estoy preparando para la cosecha, David, respondió Edward mientras descendía de la cosechadora y se limpiaba las manos con un trapo. David dejó escapar un largo suspiro y sacó una carpeta color manila de su maletín. Edward, tenemos que hablar seriamente. Ya hice todas las proyecciones. Incluso si obtienes una cosecha extraordinaria en tus 300 acres, los precios actuales del mercado no alcanzarán para cubrir el pago global que vence el 1 de noviembre. Vas a incumplir. Edward sintió un nudo helado en el estómago. En 40 años jamás he dejado de pagar una sola cuota, David. Lo sé, Artie. Y te respeto. Mi padre también te respetaba. Pero los bancos ya no funcionan como un negocio familiar. Los algoritmos de la oficina central dicen que eres una inversión de alto riesgo. Hizo una pausa antes de continuar. Pero todavía hay una salida. Golpeó suavemente la carpeta con un dedo. Harrison Calwell presentó una oferta formal para comprar tus tierras. Está ofreciendo un 20% por encima del valor de mercado. Con ese dinero cancelas toda la deuda. Te queda un buen colchón económico y puedes retirarte con la cabeza en alto. Edward observó los documentos. Luego volvió la vista hacia la vieja Massey Harris que descansaba detrás de él. Recordó a su padre conduciendo aquella misma máquina durante el sofocante verano de 1954, luchando para mantener viva la granja. Dile a Harrison que puede quedarse con su dinero corporativo y atragantarse con él, respondió Edward con voz firme. La próxima primavera volveré a sembrar trigo y la semana que viene cosecharé mi maíz. El banco recibirá hasta el último centavo que le debo. David negó lentamente con la cabeza. Lo miró con una mezcla de compasión y resignación. No puedes luchar contra el futuro, Edward. Cuando no puedas hacer ese pago ejecutaremos la hipoteca, y Harrison comprará estas tierras en la subasta bancaria por la mitad de lo que hoy está dispuesto a pagarte. No seas terco. Volvió al sedán negro y se marchó, dejando una nube de polvo suspendida en el aire del atardecer. Edward permaneció solo en el patio de la granja. El frío de la noche comenzaba a calarle los huesos. Nunca había tenido tanto en juego. Estaba apostándolo absolutamente todo. Su hogar. Su legado. El recuerdo de su padre. Todo dependía de una máquina más vieja que los hombres empeñados en destruirlo. La temporada de cosecha llegó cargada de una energía frenética. Era mediados de octubre y todos los noticieros locales hablaban de un fenómeno meteorológico extremadamente peligroso. Un gigantesco sistema de tormentas, completamente fuera de temporada, se estaba formando sobre las Dakotas. Detrás arrastraba una inusual y brutal tormenta de nieve. Los meteorólogos locales la bautizaron como el Frente Goliat.
Avanzaba a gran velocidad y se esperaba que alcanzara el condado de Oak Haven hacia el final de la tarde del jueves. Traería vientos superiores a los 130 km por hora, granizo del tamaño de pelotas de golf y una helada capaz de destruir instantáneamente cualquier cultivo que permaneciera en pie. Para todos los agricultores del condado había comenzado una carrera contra el tiempo. La mañana del miércoles amaneció con un inquietante tono amarillo verdoso en el cielo. La presión atmosférica descendía tan deprisa que los oídos de Edward se tapaban mientras caminaba hacia el granero. Él ya había terminado de cosechar sus 300 acres. La vieja Massey Harris había funcionado sin el menor inconveniente, devorando las hileras de maíz con una precisión mecánica impecable. Sus hilos estaban llenos. La cosecha estaba asegurada. Tenía suficiente para pagar al banco. Estaba a salvo. Pero al otro lado del límite de su propiedad, la operación de Harrison Caldwell vivía un auténtico caos. Aún le quedaban 4.000 acres de soja de primera calidad sin cosechar. La soja era extremadamente delicada. Si el granizo la alcanzaba, las vainas se romperían y millones de dólares en granos caerían al suelo, donde jamás podrían recuperarse. Necesitaba que sus 4 Terramax 9000 trabajaran al máximo rendimiento durante las 24 horas del día para adelantarse a la tormenta. A las 7 de la mañana, Harrison permanecía de pie en su centro de control observando los enormes monitores. Los 4 iconos verdes que representaban sus cosechadoras avanzaban en perfecta sincronía sobre el mapa digital de los campos. Estaban devorando hectáreas a una velocidad impresionante. El rendimiento es excelente, comentó Todd Miller sin apartar la vista de la pantalla. La humedad está en el 13%. Perfecta. Si mantienen este ritmo terminaremos toda la finca antes del jueves por la mañana. Le sacaremos 12 horas de ventaja a la tormenta. Harrison sonrió con satisfacción mientras daba un sorbo a su espresso. Ya se los dije. Eficiencia. Así es como se cultiva en el siglo XXI. Sin estrés. Sin grasa en las manos. Solo datos. Entonces, exactamente a las 9:14 de la mañana, ocurrió el desastre. No fue una avería mecánica. No se rompió ninguna correa. No explotó ninguna junta. Fue una catástrofe silenciosa e invisible que comenzó a más de 3.000 kilómetros de distancia, en un centro de servidores ubicado en California. La red mundial de satélites OmniAge envió automáticamente una actualización obligatoria del firmware a toda la maquinaria conectada. Solo debía corregir una pequeña vulnerabilidad de seguridad. Pero alguien, en algún lugar, había cometido un error crítico en el código. Dentro del centro de control de Harrison, la pantalla principal comenzó a parpadear. El mapa digital se distorsionó. «Jefe», dijo Jimmy Larsen con la voz repentinamente tensa. «Estoy perdiendo la telemetría de la cosechadora número 1». Harrison frunció el ceño y caminó rápidamente hasta el escritorio. «¿Qué quieres decir?» «Reinicia el panel». «Ya lo estoy haciendo». «No responde». «Espera, la cosechadora 2 también está cayendo, la 3, jefe, todas están desapareciendo de la red». En el enorme campo, los operadores que viajaban dentro de las impecables cabinas de cristal de las Terramax quedaron completamente desconcertados. Las enormes pantallas táctiles que controlaban absolutamente todo, desde el acelerador hasta la dirección, se iluminaron de rojo intenso. En todas apareció el mismo mensaje. Error 404. Módulo de navegación no encontrado. Bloqueo del sistema activado por seguridad del operador. Instantáneamente, los motores de aquellas cosechadoras multimillonarias se apagaron. Los enormes cilindros de trilla fueron deteniéndose hasta quedar completamente inmóviles. Los frenos electrónicos de estacionamiento se activaron con un fuerte silbido hidráulico. En menos de 10 segundos, toda la flota de Harrison quedó completamente paralizada. Harrison tomó el radio de comunicación. «Todd, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué se detuvo toda la flota?» La voz desesperada de Todd respondió entre interferencias. «Harrison, las pantallas están bloqueadas.
Todo el sistema quedó inutilizado. Dice que no encuentra el módulo GPS y activó el apagado de emergencia. Estoy intentando usar el control manual. No existe control manual, gritó Harrison mientras sentía el corazón golpearle el pecho. Es un sistema cerrado. Reinicia el interruptor principal. Ya lo hice. Necesita un código PIN exclusivo del distribuidor para liberar el bloqueo de seguridad. Estamos completamente inutilizados. Harrison salió corriendo del centro de control. Saltó a su brillante camioneta blanca y aceleró por el camino de tierra rumbo a los campos, levantando una inmensa nube de polvo. Frenó bruscamente junto a la primera cosechadora y subió de un salto por la escalera metálica. Apartó al operador y comenzó a pulsar desesperadamente la pantalla. Nada. Solo el mismo mensaje rojo de error. Se agachó bajo la consola buscando una llave física, un interruptor oculto, algún cable que pudiera puentear. Cualquier cosa. Pero no encontró absolutamente nada. Solo cajas negras selladas con sistemas antimanipulación y etiquetas de advertencia que anunciaban la pérdida inmediata de la garantía. Sacó el teléfono móvil y llamó a la línea VIP de soporte técnico de emergencia de Omni AG. Una voz automática respondió con absoluta calma. Gracias por comunicarse con Omni AG. Actualmente estamos experimentando una interrupción nacional de nuestros servidores que afecta a todos los dispositivos conectados mediante AgriSync. Pedimos disculpas por las molestias. Nuestros ingenieros ya están trabajando para resolver el problema. El tiempo estimado de recuperación es de entre 48 y 72 horas. El teléfono resbaló de la mano de Harrison y cayó sobre el piso de goma de la cabina. Entre 48 y 72 horas. Miró a través del enorme parabrisas panorámico de aquella carísima máquina que ahora no era más que un gigantesco pisapapeles. En el horizonte occidental el cielo ya no era morado. Se había vuelto de un negro violento y amenazador. El viento comenzaba a sacudir con fuerza las frágiles plantas de soja. La tormenta estaba acelerando. Ya no llegaría el jueves por la tarde. Llegaría esa misma noche. Y él tenía 4.000 acres de soja completamente expuestas. Millones de dólares. Todo el peso financiero de su imperio agrícola dependía de esa única cosecha, la misma con la que debía pagar los enormes préstamos que había solicitado para comprar aquellas máquinas. «Jefe», preguntó Todd en voz baja desde el pie de la escalera. «¿Qué hacemos?» Harrison cayó de rodillas sobre la plataforma de acero de la cosechadora. Toda su arrogancia, su actitud de empresario exitoso y la seguridad con la que había ridiculizado a los demás desaparecieron en un solo instante. Se cubrió el rostro con ambas manos mientras comprendía la terrible verdad. No podía arreglar aquello. Su dinero no podía arreglarlo. Por primera vez en muchos años, era completamente impotente. A poco más de 1 kilómetro de allí, Edward Burlington permanecía apoyado sobre un viejo poste de madera que marcaba el límite de su propiedad. Observó las enormes cosechadoras verdes, inmóviles en medio del océano de soja. Después levantó la vista hacia el cielo. Sintió cómo la temperatura descendía con rapidez. Sabía exactamente lo que había ocurrido. Giró lentamente y miró hacia su granero. La vieja Massey Harris Super 27, fabricada en 1952, permanecía estacionada afuera, todavía tibia tras haber terminado su propia cosecha. No tenía GPS. No tenía microchips. No tenía bloqueos electrónicos de seguridad. Solo tenía un alma. Y un motor listo para trabajar. Edward se ajustó la gorra mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza. Tenía que tomar una decisión. Podía dejar que el hombre que había intentado arruinarlo lo perdiera absolutamente todo. O hacer lo que su padre habría hecho. Sin decir una palabra, caminó hacia el granero. El viento había cambiado. Ya no olía a tierra seca ni a hojas marchitas. Ahora traía el inconfundible olor del ozono y el hielo. El Servicio Meteorológico Nacional acababa de actualizar sus modelos de predicción de alta resolución y las advertencias que sonaban una tras otra en las emisoras locales de AM eran alarmantes.
El frente Goliat avanzaba cada vez más deprisa. Edward volvió a subir al oxidado asiento metálico de la Massey Harris Super 27. Ni siquiera se molestó en volver a colocar la lona que cubría la máquina. Tomó una gruesa chaqueta Carhartt del granero, se acomodó un gorro de lana sobre las orejas y accionó la pesada palanca de transmisión. El viejo motor Chrysler de 6 cilindros en línea rugió con fuerza. Era un bramido mecánico, profundo y desafiante, que resonó entre las vigas de madera del granero. Sacó lentamente la cosechadora del patio de tierra. Los enormes neumáticos con dibujo profundo crujieron sobre la grava mientras avanzaba hacia la carretera del condado número 9. 1 kilómetro más adelante, Harrison Caldwell caminaba de un lado a otro junto a su Terramax 9000, inmóvil como una enorme estatua de acero. Por primera vez, sus impecables botas de cuero estaban completamente cubiertas de barro. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Su voz estaba ronca de tanto gritarle a un operador de soporte técnico ubicado al otro lado del mundo, que no hacía más que leer un manual de procedimientos. «No me importa cuál sea el estado de los servidores en California», gritó Harrison, al borde de perder la voz. «Tengo soja perdiendo humedad cada hora. Necesito el código de desbloqueo del sistema hidráulico. Necesito mover esta máquina manualmente». La voz del operador respondió con absoluta calma. «Señor, según el contrato de licencia de usuario de Omni AG, cualquier intento de anular el sistema de seguridad invalida». Harrison lanzó el teléfono con todas sus fuerzas. El aparato se hizo añicos al chocar contra la enorme oruga de goma de la inútil cosechadora. Después descargó una violenta patada sobre la rueda de tracción, gritando con una frustración imposible de contener. Lo había apostado todo a esa cosecha. Los préstamos bancarios. Los inversionistas de Chicago. Toda su empresa. Y ahora corría el riesgo de perderlo todo por culpa de una sola línea de código defectuosa. Entonces lo escuchó. Al principio fue apenas un rumor grave que se abría paso entre el viento. Después se convirtió en un sonido rítmico. Tum, tum, tum. Una vibración que se transmitía incluso a través del suelo. Harrison levantó la vista hacia la carretera. Allí, avanzando lentamente a unos 20 kilómetros por hora, aparecía el fantasma del condado de Oak Haven. La desgastada pintura granate de la vieja Massey Harris parecía casi negra bajo la escasa luz del atardecer. En la parte trasera giraba lentamente una baliza ámbar. Edward conducía completamente expuesto al viento y al frío. Una mano sujetaba el enorme volante. Con la otra ajustaba el acelerador mecánico. Abandonó la carretera. Las pesadas ruedas descendieron por la cuneta y luego treparon con esfuerzo hasta entrar en el inmenso campo de Harrison. Detuvo la vieja máquina justo al lado de una Terramax completamente silenciosa y dejó el motor regulando. El contraste era impresionante. De un lado, una sofisticada nave espacial de cristal y plástico completamente inútil. Del otro, un bloque de hierro oxidado que seguía funcionando como el primer día. Edward se inclinó ligeramente sobre la plataforma y miró hacia abajo. «Parece que tu sistema tiene un pequeño error, vecino». Su voz se escuchó perfectamente por encima del ronroneo del motor. Harrison levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido. No quedaba ni rastro de aquella seguridad arrogante. «Es una actualización del firmware. El módulo GPS falló. El fabricante bloqueó toda la transmisión de forma remota. Ni siquiera puedo remolcarlas». Edward dio unas suaves palmadas sobre la baranda metálica. «Esa es la ventaja de los carburadores y las correas de transmisión». Hizo una breve pausa. «Ellos nunca piden permiso para ponerse a trabajar». Harrison volvió la vista hacia el inmenso mar de soja que aún seguía sin cosechar. «Ya no importa, Artie. Tengo 4000 acres. Aunque tu máquina trabaje toda la noche, no podrás cosechar más de 50 acres antes de que llegue el granizo. Estoy acabado». Edward asintió lentamente. «Tienes razón». Hizo otra pausa. «Una sola máquina no puede hacerlo».
Entonces metió la mano debajo del tablero y sacó una vieja radio CB Cobra cubierta de polvo. Tomó el micrófono agrietado y pulsó el botón. Cambio, cambio. Aquí Oak Haven 1. ¿Me reciben? Cambio. Solo se escuchó estática durante unos segundos. Después respondió una voz grave. Te escucho fuerte y claro, Artie. Habla Red. ¿También estás mirando ese cielo? Así es, Red. Estoy en el campo norte de Caldwell. La red corporativa cayó. Tiene 4 cosechadoras inmóviles y 4.000 acres de soja premium completamente expuestas al frente Goliath. Voy a poner en marcha la Massey. Hubo un largo silencio. Cuando la voz regresó, estaba cargada de incredulidad. ¿Caldwell? ¿El mismo que el mes pasado le dijo a Earl que vendiera su granja para construir un centro comercial? ¿El mismo que se burló de tu vieja máquina? Edward no apartó la vista de Harrison. El mismo. Respiró hondo antes de continuar. Pero su soja tiene el mismo color que la nuestra, Red. Y esta tierra pertenece al condado de Oak Haven. Aquí nunca dejamos que una cosecha se pierda. Otra voz irrumpió en la radio. ¿Cómo está la vieja flota? Habla Earl. Tengo lista la International Harvester del 78. No tendrá GPS, pero sí el tanque lleno de diésel. Otro clic. Aquí Dave. Puedo sacar la Gleaner N6 del galpón. La calefacción no funciona, pero el cilindro de trilla sigue cortando como una navaja. Una firme sonrisa apareció en el rostro de Edward. Nos encontramos en el cuadrante norte de Caldwell. Traigan los reflectores halógenos. Trabajaremos hasta que el hielo nos obligue a detenernos. Colgó el micrófono. Después volvió a mirar a Harrison. ¿Tienes carros graneleros y camiones? Harrison permanecía inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Sí. Hay 6 Peterbilt esperando sobre el camino de acceso. Perfecto. Edward volvió a engranar la transmisión. Súbete a tu camioneta y organiza a tus conductores. Vamos a llenarlos. La vieja Massey comenzó a avanzar. Antes de alejarse, Edward añadió sin volver la vista. Y Harrison. Bienvenido a la agricultura de verdad. A las 8 de la noche la temperatura ya había descendido hasta apenas 1 grado sobre cero. El viento golpeaba con violencia las inmensas llanuras de Indiana, haciendo crujir las secas vainas de soja. Pero el campo norte de Caldwell no estaba oscuro. Parecía el escenario de una antigua batalla mecanizada. Las 4 enormes Terramax permanecían inmóviles. Alrededor de ellas trabajaba la vieja flota. 6 máquinas en total. Ninguna fabricada después de 1985. Allí estaba Earl Higgins conduciendo su ruidosa International Harvester 1460, expulsando gruesas columnas de humo negro hacia el cielo. Más allá avanzaba Gary Red Lawson al volante de una Gleaner N6 de acero galvanizado, cuyos enormes neumáticos abrían profundas huellas sobre el terreno. Y al frente de todos, atravesando la parte más densa del cultivo, iba Edward Burlington con su Massey Harris del 52. No tenían dirección automática. No tenían climatizador. Los hombres conducían guiándose únicamente por la intensa luz blanca de unos reflectores halógenos instalados artesanalmente sobre soportes oxidados. Las manos firmemente sujetas al volante. La mirada fija en la línea del cultivo. Harrison recorría el campo en su camioneta. Por primera vez en muchos años estaba empapado de sudor. Coordinaba los carros graneleros y los colocaba junto a las antiguas cosechadoras mientras enormes cascadas de soja dorada caían desde los tubos de descarga. Observaba fascinado a aquellos hombres. Hombres a los que había considerado reliquias del pasado. Conducían aquellas máquinas con una precisión casi artística. No necesitaban sensores de humedad. Eran capaces de saber el estado del cultivo simplemente escuchando el sonido que hacían las plantas al entrar en el cabezal de corte. A las 11:15 de la noche ocurrió el primer gran contratiempo. Harrison conducía un carro granelero junto a la Massey Harris de Edward cuando escuchó un sonido estremecedor.
Un fuerte estallido. Después un chirrido metálico. Y enseguida el inconfundible olor del caucho quemado. La vieja cosechadora se sacudió violentamente. El enorme carrete delantero dejó de girar. Edward apagó el motor al instante. El campo quedó sumido en un silencio absoluto. Harrison frenó bruscamente y corrió hacia la máquina. Edward ya descendía con una potente linterna industrial en la mano. Abrió el pesado panel lateral de acero y dejó al descubierto el intrincado sistema de poleas y correas. Una espesa nube de humo blanco escapó del interior. La correa principal de transmisión, una enorme banda reforzada de caucho que llevaba la potencia del motor hasta el cilindro de trilla, se había partido por completo. Yacía sobre la tierra como una serpiente muerta. «Maldita sea», murmuró Edward mientras el humo le hacía toser. Esa correa resistió más de 50 años. El frío terminó endureciendo el caucho y no soportó el esfuerzo. Harrison tragó saliva. «¿Puedes repararla?» El viento atravesaba su costosa chaqueta. La tormenta estaba cada vez más cerca. «Puedo instalar una nueva en 10 minutos». Edward negó lentamente con la cabeza. «Pero no tengo una de repuesto. Es una medida especial. Una Gate Serie C de 144 pulgadas. No puedes comprar una en cualquier sitio». «¿Dónde conseguimos una?» «En la tienda Napa Auto Parts de Tom Holloway, en el pueblo del Valle». Miró el reloj. «Pero ya casi es medianoche. Hace horas que cerró». Harrison dio un paso al frente. «Yo iré. Llámalo. Dile que voy en camino. Le pagaré lo que sea». Edward negó con firmeza. «El dinero no despierta a Tom Holloway a medianoche, Harrison. Lo hace el respeto. Lo llamaré por la radio. Le diré que es por toda la flota. Tú solo conduce. Y conduce rápido». Harrison saltó a la camioneta, engranó la marcha y salió disparado por el camino de tierra. Al llegar a la carretera asfaltada, aceleró hasta casi 130 kilómetros por hora. Las primeras gotas heladas de aguanieve comenzaron a golpear el parabrisas. La avanzada de la tormenta ya había llegado. Entró derrapando en el estacionamiento vacío de la tienda Napa. Todo estaba oscuro. Solo una tenue luz amarilla brillaba en la ventana del pequeño apartamento trasero. Antes siquiera de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió. Tom Holloway, un hombre de más de 70 años, vestido con una bata de franela sobre la ropa de trabajo, sostenía un termo humeante entre las manos. Artie ya llamó por radio. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó entre los pasillos oscuros de la tienda. Harrison lo siguió apresuradamente. «La necesito ahora mismo. Diga el precio que quiera». Tom se detuvo frente al estante de correas agrícolas de gran tamaño y lo miró fijamente. «¿De verdad crees que bajé hasta aquí en plena noche y con este frío por un cheque corporativo, Caldwell?» Guardó silencio unos segundos. «Vine porque Artie me lo pidió. Porque cuando mi esposa enfermó en 2018, Artie cosechó gratis todo mi trigo de invierno para que yo pudiera quedarme a su lado en el hospital». Tom estiró el brazo hasta el estante superior. Tomó una gruesa correa negra envuelta en una funda de cartón. Gate Serie C, 144 pulgadas, reforzada. Y se la puso firmemente entre las manos a Harrison. «Llévate esto. Colócalo en esa máquina, y recuerda quién te sacó del apuro cuando tu elegante sistema de satélites dejó de funcionar». «Gracias», susurró Harrison. Por primera vez comprendía el verdadero valor de aquella comunidad a la que durante años había ignorado. «No lo olvidaré. Lo juro». Harrison condujo de regreso como un auténtico desesperado. La aguanieve ya se había convertido en una lluvia intensa mezclada con pequeños granizos. Cuando llegó al campo, Edward lo esperaba junto al panel lateral abierto de la cosechadora, con varias llaves inglesas en la mano. «La tengo», gritó Harrison por encima del viento, lanzándole la pesada correa. «Necesito tus manos, muchacho de ciudad», respondió Edward.
Se necesitan 2 personas para vencer la tensión de la polea tensora. Ven aquí. Harrison no dudó ni un instante. Se quitó los costosos guantes de cuero, completamente inútiles para ese trabajo. Introdujo las manos desnudas entre las frías y grasientas entrañas metálicas de la máquina de 1952. Edward comenzó a darle órdenes con firmeza. Harrison tomó una pesada barra de hierro y la apoyó contra el bloque de la polea de hierro fundido. Cuando cuente hasta 3, tira hacia atrás. Gritó Edward mientras su aliento formaba nubes blancas en el aire helado y luchaba por colocar la gruesa correa de caucho sobre el engranaje superior. 1, 2, 3. Ahora. Harrison hizo toda la fuerza que pudo. Las botas resbalaban en el barro. Los músculos le ardían. La grasa cubría sus manos y se mezclaba con la lluvia helada. La barra hizo un movimiento brusco y le arrancó la piel de los nudillos. Pero no soltó. Empujó con todas sus fuerzas mientras el enorme resorte tensor se comprimía lentamente. «¡Aguanta! ¡Aguanta!», gruñó Edward mientras terminaba de colocar la correa sobre el borde de la polea inferior. «¡Listo! ¡Suelta!». Harrison dejó escapar el aire de golpe. Miró sus manos. Estaban cubiertas de grasa y sangre. Edward apretó rápidamente los pernos de fijación. Luego levantó la vista y asintió una sola vez. «Buen trabajo». Después señaló la camioneta. «Ahora vuelve a tu vehículo. Todavía no hemos terminado». Edward subió nuevamente al asiento del conductor y accionó el arranque. El viejo motor Chrysler rugió otra vez. La nueva correa giró perfectamente alineada. El cilindro de trilla volvió a acoplarse con un estruendo tan brutal como hermoso. A las 2 de la madrugada, aquello ya parecía una auténtica pesadilla. La temperatura había descendido hasta los 28 grados Fahrenheit y seguía bajando. La lluvia se había transformado en una cegadora mezcla de nieve y aguanieve que golpeaba las carrocerías metálicas de las viejas cosechadoras como si fueran perdigones. El viento sostenido superaba los 60 kilómetros por hora. Silbaba entre los tubos de escape y convertía los faros en largas franjas blancas casi inútiles. La vieja flota avanzaba ahora en una formación cerrada. Solo quedaban 500 acres por cosechar. Estaban compitiendo contra el hielo. Si la humedad de la soja llegaba a congelarse, los cilindros de trilla se bloquearían y todo habría terminado. Edward estaba al límite. Sentado completamente expuesto a la tormenta, el agricultor de 68 años temblaba sin control. El hielo cubría sus cejas y su barba. Las manos, aferradas al pesado volante de acero, estaban completamente entumecidas. La vibración constante de la máquina castigaba su columna. Y un dolor profundo comenzaba a extenderse por el centro de su pecho. Tosió con violencia. Una tos húmeda y ronca. La vista comenzó a nublársele. Intentó mover la palanca que regulaba la altura del cabezal. El brazo no respondió. La Massey Harris se desvió ligeramente de la hilera y aplastó varias plantas de soja bajo sus ruedas. Harrison, que conducía la camioneta a su lado, notó el extraño movimiento. Apuntó el reflector hacia la cabina. Entonces lo vio. Edward estaba desplomado sobre el volante. La máquina seguía avanzando lentamente. «¡Artie!», gritó Harrison, aunque sabía que el anciano no podía escucharlo. Clavó los frenos de la camioneta en mitad del campo. Corrió entre el barro y el hielo hasta alcanzar la cosechadora en movimiento. Se aferró a la helada escalera metálica. Las botas resbalaban en los peldaños. Con un último esfuerzo consiguió subir a la plataforma. Edward estaba completamente pálido. Sus labios habían adquirido un preocupante tono azulado. «No. Puedo mantener la línea», murmuró con la mirada perdida. Mi peco. Ya te tengo. Ya te tengo». Harrison lo sujetó por los hombros y lo apartó de los controles. «Tenemos que detenernos». «No». La respuesta de Edward fue inmediata. Una fuerza inesperada atravesó su agotamiento.
Sujetó el abrigo de Harrison con una firmeza sorprendente. No te detengas. El hielo ya está formando costra. Si paras ahora, el cabezal se congelará por completo. Tú termina la pasada. Harrison miró los enormes controles mecánicos. Nunca había conducido una máquina que no se manejara sola. No había pantallas. No había indicadores digitales. Ninguna inteligencia artificial le decía las revoluciones del rotor ni el ajuste de la trilla. Solo tenía un enorme volante, 3 pesadas palancas mecánicas y un embrague que parecía sacado de un tanque de guerra. «No sé conducir esto», gritó desesperado. Edward tosió otra vez y se dejó caer sobre el piso metálico, protegido apenas del viento. «Solo es un motor. Y unos engranajes. Muchacho, escucha el motor. Si pierde fuerza, levanta el cabezal. Si revoluciona demasiado, dale más acelerador. Siente la máquina. Y conduce». Harrison dudó apenas un instante. Después ocupó el viejo asiento metálico. Sujetó el enorme volante. Girarlo exigía toda su fuerza. No existía dirección asistida. Sentía la vibración del cilindro de trilla atravesar directamente el piso y recorrerle todo el cuerpo. Miró al frente. Los faros halógenos apenas abrían un estrecho túnel de luz entre la nieve. ¡Zum! 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 Las plantas entraban en el cabezal. De pronto el motor perdió revoluciones. Una nube de humo negro salió despedida por el escape. El sonido cambió. Ya no era un rugido uniforme. Ahora parecía un animal ahogándose. Si pierde fuerza, levanta el cabezal. Harrison tomó la palanca hidráulica situada a su derecha y tiró de ella. El enorme carrete delantero subió apenas unos centímetros. Instantáneamente el motor volvió a respirar. Recuperó su ronroneo firme y acompasado. Una descarga de adrenalina atravesó el cuerpo de Harrison. Ya no era un pasajero sentado dentro de una cabina de cristal. Ya no era un gerente observando gráficos en una pantalla. Estaba conectado con la tierra, con el acero, con el fuego. Sentía el instante exacto en que las vainas de soja se rompían dentro del rotor. Sentía como el barro frenaba las ruedas. Escuchaba el silbido del ventilador separando el grano de la paja. Estaba cultivando de verdad. Conducía completamente concentrado. Los nudillos abiertos le ardían con el frío. No le importaba. Guiaba la vieja máquina de 1952 por la oscuridad, perfectamente alineado con la Gleaner de Red y la International Harvest de Earl. Las tres avanzaban como una única fuerza imparable enfrentándose a la furia del frente Goliat. Las horas comenzaron a confundirse. Solo existía el ritmo hipnótico de los motores rugiendo, las luces atravesando la nieve, y la tormenta golpeando sin descanso. A un lado del campo, las modernas cosechadoras multimillonarias permanecían inmóviles. Parecían ruinas abandonadas. Monumentos muertos a una idea que había fracasado. Mientras tanto, el viejo hierro seguía avanzando. A las 4:30 de la madrugada, el horizonte oriental comenzó a teñirse con una tenue luz gris. La nieve caía en cortinas. Los tallos empezaban a congelarse. Las máquinas protestaban con chirridos cada vez más fuertes. Pero Harrison no levantó el cabezal. Mantuvo el acelerador completamente abierto. Los ojos fijos en el borde final del campo. Justo cuando el hielo comenzó a bloquear las articulaciones de la barra de corte y un espantoso chirrido metálico resonó delante de la máquina. La pared de soja desapareció. Habían atravesado la última hilera. Harrison pisó el pesado embrague y redujo el acelerador. La Massey Harris se detuvo lentamente sobre el camino de grava. El cilindro de trilla fue perdiendo velocidad hasta detenerse con un profundo suspiro metálico. A ambos lados, Red y Earl también salieron de las últimas hileras. Sus motores quedaron regulando mientras columnas de vapor salían por los escapes hacia el amanecer helado. Lo habían conseguido.
Cada una de las acres había sido cosechada. Harrison se dejó caer sobre el asiento. Respiraba con dificultad. Todo su cuerpo temblaba de agotamiento y frío. Miró sus manos. Estaban negras de grasa, llenas de cortes, ampollas y sangre. Jamás se había sentido tan orgulloso de algo en toda su vida. Se volvió lentamente. Edward permanecía sentado junto al depósito de grano. Seguía pálido, pero una pequeña sonrisa comenzaba a asomarse entre la barba cubierta de hielo. «Nada mal, muchacho de ciudad», murmuró con una voz casi extinguida. «Nada mal. Para un montón de chatarra». Harrison soltó una carcajada sincera. Una risa cansada y rota que se perdió entre el viento helado. «Es la mejor máquina que he conducido en toda mi vida, Artie». La adrenalina que había mantenido en pie a Harrison durante la noche más larga y brutal de su existencia desapareció de golpe. Solo quedó un agotamiento profundo. Y una nueva preocupación. Habían salvado la cosecha. Pero Edward Burlington se apagaba rápidamente. Harrison bajó apresuradamente de la plataforma. Las botas resbalaban sobre el acero cubierto de hielo. Se arrodilló junto a Edward. El anciano permanecía apoyado contra el depósito de grano. Respiraba apenas. Cada inhalación producía un sonido húmedo y entrecortado. Su piel tenía el color del pergamino viejo. Los labios habían adquirido un alarmante tono azulado. «Artie. Artie, mírame. Quédate conmigo». La voz de Harrison se quebró. Se quitó su gruesa chaqueta térmica Carhartt, arruinando por completo su elegante ropa, y envolvió con ella el cuerpo tembloroso de Edward. La Gleaner de Red y la International Harvest de Earl se detuvieron junto al camino de acceso. Las puertas se abrieron de golpe. Los dos veteranos agricultores bajaron corriendo hacia la Massey Harris. «No responde», gritó Harrison mientras Red subía por la escalera. Dijo que le dolía el pecho. «Necesitamos una ambulancia». Red no perdió un segundo. Desenganchó la radio CB de su cinturón y presionó el botón de transmisión. «Mayday, Mayday. Central de Oak Haven. Habla Gary Lawson desde la carretera del condado número 9, acceso norte de Caldwell. Tenemos un hombre inconsciente. Posible problema cardíaco y exposición extrema al frío. Necesitamos una ambulancia aquí inmediatamente». La radio crepitó entre una fuerte estática. La voz de la operadora apenas lograba abrirse paso entre las interferencias provocadas por el frente Goliath. «Recibido, Gary. La unidad 4 ya salió del Hospital Memorial de Oak Haven. El paramédico John Michey va a bordo. Informa que las carreteras están cubiertas por una peligrosa capa de hielo negro. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos. No tenemos 15 minutos. Gruñó Earl mientras subía a la plataforma. Miró a Edward, su amigo de toda la vida. El terror que apareció en su rostro curtido no necesitó explicación. Llevémoslo a la camioneta de Harrison. La calefacción funciona. Nos encontraremos con la ambulancia a mitad de camino, sobre la ruta 6. Los tres hombres trabajaron juntos. Levantaron cuidadosamente el cuerpo inerte de Edward. Harrison sujetó los hombros, apretando los dientes mientras sus manos llenas de ampollas y heridas le ardían de dolor. Red y Earl levantaron las piernas. Con extrema precaución descendieron por la resbaladiza escalera de la cosechadora. Cada movimiento era rápido, preciso y desesperado. Acomodaron a Edward en el amplio asiento trasero de la camioneta doble cabina de Harrison. Harrison cerró la puerta de golpe, corrió hasta el asiento del conductor y puso en marcha el motor. Giró el climatizador al máximo. Red ocupó el asiento del acompañante. «Conduce, muchacho», ordenó. «Y procura no terminar en la cuneta». Harrison conectó la tracción en las 4 ruedas y aceleró. Los neumáticos patinaron unos instantes sobre el hielo antes de aferrarse a la grava y lanzar la camioneta por el camino de acceso. La nieve caía completamente horizontal.
Era una auténtica cortina blanca que volvía casi inútiles los faros. Harrison conducía guiándose únicamente por la memoria y la fuerza de voluntad. Los nudillos se le habían puesto blancos de tanto apretar el volante. Forzaba la vista para distinguir el borde del asfalto. «Resiste, Artie», suplicó Red mientras se inclinaba para comprobarle el pulso. «Viejo terco, todavía no te rindas. Venciste a la tormenta, ¿me oyes? La soja ya está a salvo». Edward no respondió. 10 angustiosos minutos después, las luces rojas y blancas de la ambulancia atravesaron la tormenta. Harrison frenó con fuerza. El sistema antibloqueo vibró violentamente mientras la pesada camioneta deslizaba sobre el hielo hasta detenerse a escasos centímetros del parachoques del vehículo de emergencias. John Mitchell, un robusto paramédico que conocía a Edward desde que era un adolescente comprando alimento para animales en la cooperativa local, abrió de golpe las puertas traseras de la ambulancia. Entre la nieve y la aguanieve trasladaron a Edward hasta la camilla. «Los signos vitales están empeorando», gritó John mientras ajustaba una mascarilla de oxígeno sobre el rostro del anciano. «Presenta una hipotermia severa y un posible infarto de miocardio. Lo llevaremos de inmediato al Hospital Memorial de Oak Haven. Sígannos de cerca». Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe. La sirena rompió el silencio de la noche. Harrison volvió a subir a la camioneta. Las manos le temblaban tanto que apenas podía meter la marcha. Siguió las luces rojas que desaparecían entre la tormenta. Solo un pensamiento ocupaba su mente. «Si muere, será por mi culpa. Se dejó la vida para salvarme». La sala de espera del Hospital Memorial del Condado de Oak Haven era un lugar frío e impersonal, iluminado por fluorescentes. El reloj digital marcaba las 6:15 de la mañana. Harrison permanecía sentado en una rígida silla de plástico. Parecía un soldado recién salido de una batalla. Las costosas botas estaban cubiertas de barro congelado y grasa. La elegante camisa de diseñador tenía manchas de diésel. Una enfermera del área de triaje había vendado provisionalmente sus manos. No estaba solo. Frente a él estaban Red, Earl y Tom Holloway, el dueño de la tienda Napa. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el zumbido de una máquina expendedora y el leve chirrido de los zapatos del personal de enfermería recorriendo el pasillo. En un televisor colgado de la pared se emitía un noticiero sin sonido. En la parte inferior de la pantalla aparecía un titular. «El Frente Goliat devasta el Medio Oeste. Se esperan pérdidas agrícolas por miles de millones de dólares». Harrison observó la pantalla. Después bajó la vista hacia sus manos vendadas. Pensó en los 3 millones de dólares invertidos en sus cosechadoras Omniage Terramax. Seguían inmóviles y congeladas en el barro. Convertidas en chatarra por culpa de una simple línea de código escrita en un servidor situado a más de 3.000 kilómetros. Luego recordó la vieja correa oxidada de más de 50 años. La que habían reemplazado en apenas 10 minutos. Porque aún había hombres que entendían el alma de una máquina. Las puertas dobles de la unidad de cuidados intensivos se abrieron lentamente. La doctora Sarah Jenkins, jefa del servicio de cardiología, salió al pasillo. Llevaba el estetoscopio alrededor del cuello y una carpeta metálica entre las manos. Su rostro reflejaba el cansancio de una larga noche. Los 4 hombres se pusieron de pie al mismo tiempo. «Doctora», preguntó Earl con la voz temblorosa. «¿Cómo está?» Sarah dejó escapar una leve sonrisa. «Es un hombre muy terco, Earl. Hay que reconocerlo». Los 4 respiraron aliviados. «Ha sufrido un infarto leve provocado por el enorme esfuerzo físico y una hipotermia severa. Ya logramos estabilizar su temperatura corporal y administramos medicación para disolver el coágulo. Las próximas 24 horas serán decisivas, pero sus signos vitales permanecen estables». Hizo una breve pausa. «Está despierto». Los ojos de Harrison se llenaron de lágrimas. Volvió a dejarse caer sobre la silla y ocultó el rostro entre las manos. «¿Podemos verlo?», preguntó Red. «Solo unos minutos»,
respondió la doctora. De 1 en 1. 5 minutos como máximo. Necesita descansar. Red miró a Earl. Después volvió la vista hacia Harrison. Con un leve movimiento de cabeza señaló la puerta de la unidad. Ve tú primero, muchacho. Creo que ustedes dos todavía tienen algo pendiente. Harrison se levantó lentamente. Atravesó las puertas y entró en la habitación. La luz era tenue. El único sonido era el constante pitido del monitor cardíaco. Edward parecía increíblemente pequeño sobre la cama del hospital. Varios sueros entraban por sus brazos. Una cánula nasal le suministraba oxígeno. Harrison permaneció unos segundos inmóvil junto a la cama. Miraba el suelo. No encontraba las palabras. Aquel empresario arrogante y seguro de sí mismo ya no existía. Edward giró lentamente la cabeza. Sus ojos azul pálidos se encontraron con los de Harrison. Con un hilo de voz preguntó: «¿El cabezal?» Harrison levantó la vista. «¿Lo congelaste, muchacho de ciudad?» Una risa entrecortada escapó de Harrison mientras se secaba los ojos con el dorso de la mano vendada. «No, Artie. Lo levanté cuando el motor perdió fuerza. Tal como me enseñaste. Terminamos la última pasada justo antes de que el hielo bloqueara toda la barra de corte». Edward cerró los ojos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Bien. La soja está a salvo». «Sí, está a salvo», respondió Harrison con la voz quebrada. «Cada una de las acres. Gracias a ti. Gracias a tu máquina. Artie. No sé cómo voy a pagarte todo esto. Te debo absolutamente todo». Edward volvió a abrir los ojos. Durante unos segundos reapareció aquella vieja determinación que siempre lo había caracterizado. «No me debes absolutamente nada, Caldwell. Tú condujiste la máquina. Tú sangraste sobre ese volante. Eso te convierte en agricultor. La tierra de Oak Haven alimenta a su gente. Y los hombres de Oak Haven la protegen. Esa es la única deuda que existe». Harrison asintió lentamente. Algo muy profundo acababa de cambiar dentro de él. «Ahora sal de aquí», gruñó Edward mientras volvía la cabeza hacia la ventana. «Hueles a embrague quemado y a colonia barata». Harrison sonrió. Se dio media vuelta y salió de la habitación. Tenía mucho trabajo por hacer. Y todo comenzaba con desmontar el imperio que él mismo había construido. La mañana del viernes amaneció con un cielo completamente despejado sobre el condado de Oak Haven. El frente Goliat había pasado. A su paso solo había dejado un paisaje congelado y devastado. En todo el condado, millones de acres de cultivo sin cosechar permanecían destruidos bajo una gruesa costra de hielo. Las pérdidas económicas eran incalculables. A las 9 de la mañana, Harrison Caldwell estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, dentro de sus modernas oficinas climatizadas. Los grandes monitores que normalmente mostraban en tiempo real toda la información de sus cultivos permanecían completamente apagados. La red satelital de OmniAge seguía fuera de servicio. La puerta del despacho se abrió. David Insley, el gerente regional del banco, entró sin llamar. Sacudió la nieve de sus impecables zapatos y tomó asiento con una sonrisa satisfecha. «Harrison, vaya tormenta tuvimos. Acabo de revisar los informes regionales. Parece que Oak Haven sufrió pérdidas enormes. Supongo que al menos lograste cosechar una parte antes de que fallaran los servidores». Harrison lo miró sin cambiar la expresión. «Lo cosechamos todo, David. Hasta la última acre. Los hilos están completamente llenos». David parpadeó. La seguridad de su rostro desapareció durante un instante. ¿Todo? Pero los registros de OmniAge muestran un fallo total de la red. Pensé que toda tu flota había quedado inmovilizada. Así fue. Mi flota de máquinas de $400,000 sigue congelada en el barro. La cosecha la hicimos a la antigua. Con hierro de verdad. Y con hombres de verdad.
David hizo un gesto despreocupado con la mano. Bueno, sea como sea, felicidades. Con la pérdida de las cosechas regionales, los precios subirán muchísimo. Precisamente por eso vine. Abrió el maletín y deslizó una carpeta color manila sobre el escritorio. Edward Burlington sufrió un infarto anoche. Como no pudo completar su cosecha antes de ser hospitalizado, el algoritmo clasificó su préstamo como incobrable. Aquí tengo toda la documentación para iniciar la subasta. Estamos dispuestos a ofrecerte prioridad para comprar sus 300 acres. Harrison observó la carpeta. Una semana antes la habría firmado sin pensarlo. Era solo un negocio. Era crecimiento. Era la lógica del mercado. En cambio, la tomó con tranquilidad y la dejó caer directamente dentro del cesto de basura metálico que había junto al escritorio. David abrió los ojos con incredulidad. Harrison, ¿qué estás haciendo? Es una propiedad extraordinaria. ¿Solo los derechos sobre el agua? Cállate, David. La voz de Harrison era tan fría como el hielo del exterior. Abrió un cajón. Sacó su gruesa chequera de cuero. ¿Cuál es exactamente el saldo pendiente del préstamo de Edward? David vaciló. No puedo darte esa información sin autorización. Cuando registres el embargo será información pública. Sé que debe aproximadamente $420,000. ¿Es correcto? David tragó saliva. Sí, con los intereses incluidos. Harrison destapó la pluma y comenzó a escribir. Voy a emitir un cheque certificado de $450,000 con cargo a la cuenta operativa de mi empresa. Será destinado exclusivamente a cancelar por completo la hipoteca de Edward Burlington. Sin gravámenes. Sin condiciones. Arrancó el cheque y lo deslizó sobre el escritorio. David lo observó como si fuera un objeto imposible. Harrison, ¿no hablarás en serio? ¿Vas a regalar casi $500,000? ¿Solo por caridad? Harrison negó lentamente con la cabeza. No, David. No es caridad. Es el pago de una deuda. Tenía más de $3 millones en soja a punto de perderse en el campo. Edward Burlington sacó del granero una cosechadora de 1952, reunió a toda esta comunidad y trabajó hasta sufrir un infarto para salvar mi cosecha. Le debo muchísimo más que $450,000. Pero esto es solo el comienzo. La granja seguirá siendo suya. Para siempre. David tomó el cheque lentamente. Lo observó durante unos segundos antes de levantar la vista. A la Junta Directiva de Chicago no le va a gustar esto, Caldwell. Estás perdiendo una enorme cantidad de capital. Harrison permaneció completamente sereno. La Junta de Chicago puede despedirme si quiere. Hizo una breve pausa. Pero teniendo en cuenta que soy el único productor agrícola de gran escala en 3 estados que tiene una cosecha completa para vender este trimestre, creo que preferirán quedarse callados y cobrar sus dividendos. Su mirada se endureció. Ahora, lárgate. David cerró el maletín. Se puso de pie. Y abandonó la oficina sin decir una sola palabra más. Apenas la puerta se cerró, el intercomunicador sonó. Era su secretaria. Señor Caldwell, el vicepresidente de Omni AG está en la línea 1. Quiere ofrecerle una disculpa formal por la caída de los servidores. Pásamelo. Harrison activó el altavoz. Una voz demasiado amable y cuidadosamente ensayada inundó la oficina. Harrison, habla Richard Vance. Escucha, los ingenieros de Silicon Valley cometieron un error, pero ya estamos distribuyendo una actualización. Tus máquinas volverán a estar operativas mañana por la mañana. Como compensación, no te cobraremos la suscripción durante los próximos 6 meses. Harrison respondió con una calma que resultaba inquietante. Richard, ¿sabes dónde están ahora mismo mis cosechadoras? Hubo un instante de silencio. Bueno, según el sistema GPS siguen dentro del perímetro geográfico asignado. Están enterradas en un lodazal completamente congelado.
Y ahí se van a quedar. Quiero que la saquen de mi propiedad antes de que termine la semana. Rompo el contrato. Al otro lado de la línea reinó el silencio durante unos segundos. Después llegó la respuesta. No puedes hacer eso, Caldwell. Si cancelas el contrato, bloquearemos permanentemente la transmisión de las máquinas. Tendrás millones de dólares convertidos en chatarra. Harrison sonrió. Miró sus manos vendadas, todavía manchadas de grasa. Recordó la vieja correa, el barro helado y la brutal fuerza mecánica de la Massey Harris. Entonces habló con absoluta tranquilidad. En este pueblo tengo hombres capaces de reconstruir un carburador con los ojos cerrados, en plena tormenta de nieve. Si bloquean la transmisión, mis mecánicos arrancarán esas enormes tabletas del tablero con una palanca. Quitaremos todos los actuadores electrónicos de la transmisión. Soldaremos mandos mecánicos. Y conduciré esas máquinas con mis propias manos. Ya no necesitamos sus satélites. Nosotros sí sabemos cultivar. Sin esperar respuesta, Harrison cortó la llamada. El silencio que quedó en la oficina era profundo. Era el sonido de la verdadera independencia. 6 meses después, el duro invierno finalmente dio paso a un cálido mes de mayo en el condado de Oak Haven. El hielo había desaparecido. La tierra volvía a respirar. Y el oscuro suelo fértil estaba listo para una nueva siembra. A las 6 de la mañana, el restaurante de Millie, en la calle principal, estaba completamente lleno. El aroma del café recién hecho, el tocino y los huevos inundaba el ambiente. Las conversaciones animadas llenaban el local. La campanilla sobre la puerta sonó. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Edward Burlington acababa de entrar. Se veía más delgado. Caminaba un poco más despacio. Ahora se apoyaba en un elegante bastón de madera. Pero sus ojos azules conservaban el mismo brillo decidido de siempre. Y seguía usando su inseparable gorra manchada de grasa con idéntico orgullo. No caminó hacia su taburete habitual al final de la barra. Se dirigió directamente al reservado del rincón. Allí ya lo esperaban Red Lawson, Earl Higgins y Harrison Caldwell. Harrison vestía una gastada chaqueta vaquera. Las botas estaban marcadas para siempre por el aceite y el trabajo. Ya no parecía el director ejecutivo de una gran corporación. Parecía un hombre que pertenecía a la tierra. «Buenos días, Artie». Harrison se hizo a un lado para dejarle sitio. Edward lo miró con gesto serio. «Está sentado en mi lugar, muchacho de ciudad». Pero una cálida sonrisa desmintió inmediatamente el tono gruñón de sus palabras. Millie apareció con una enorme taza de café negro humeante. La dejó frente a Edward sin necesidad de preguntarle. «Me alegra volver a verte de pie, Artie». Edward dio un sorbo. «A mí también me alegra». Muchas cosas habían cambiado en Oak Haven. Harrison había cumplido su palabra. No solo había pagado por completo la granja de Edward. También había transformado toda su empresa. Vendió 3 de sus Terramax al banco. La pérdida económica fue enorme. Pero con ello rompió definitivamente la dependencia de la corporación. Conservó únicamente una de las Terramax. Aunque ya no funcionaba gracias a los satélites. Contrató al nieto de Tom Holloway, un brillante ingeniero mecánico graduado en Purdue. Juntos eliminaron físicamente todos los bloqueos electrónicos del fabricante. Instalaron una columna de dirección completamente mecánica. Un acelerador convencional. Y controles manuales. No era elegante. La garantía había quedado anulada cientos de veces. Pero ahora, la máquina les pertenecía realmente. Era una cosechadora que necesitaba un hombre para funcionar. Y eso era exactamente lo que Harrison quería. Pero ese no fue el cambio más importante. Con el resto de su capital construyó un enorme taller agrícola junto a la carretera del condado número 9. Contrató mecánicos locales. Hombres que sabían soldar acero.
ajustar motores y trabajar con una llave inglesa en la mano. El taller se convirtió en un refugio para todas las viejas máquinas del condado. Cualquier agricultor podía reparar allí su equipo. Las piezas se vendían prácticamente al precio de costo. ¿Cómo está la tierra este año, Artie?, preguntó Earl mientras cortaba un trozo de huevo. Perfecta. Mañana empiezo a sembrar el maíz. Con el viejo John Deere me llevará unos 3 días. Harrison levantó la vista. Déjame enviarte la sembradora modificada con Jimmy. No deberías pasar tantas horas saltando dentro de esa cabina con el corazón como lo tienes. Son órdenes del médico. Edward entrecerró los ojos. No soy un inválido, Caldwell. Harrison levantó ambas manos sonriendo. Ya lo sé. Pero la sembradora está parada. Considéralo un favor entre vecinos. Edward suspiró mientras observaba el café. Está bien. Pero el diésel lo pago yo. Después del desayuno, Harrison se ofreció a llevarlo hasta la granja. Durante todo el trayecto apenas hablaron. Las ventanillas iban abiertas. El aire olía a tierra húmeda recién despertada por la primavera. Al entrar en el camino de tierra de la granja, Harrison estacionó la camioneta. Pero no apagó el motor. Los dos permanecieron mirando en silencio hacia el granero. El viejo edificio de madera había sido reconstruido completamente durante el invierno. Harrison había financiado toda la obra sin decir una sola palabra. Pero lo más impresionante no era el granero. Era la máquina estacionada delante. La Massey Harris Super 27 de 1952 había sido restaurada por completo. Todo el óxido había desaparecido. Ahora brillaba con una impecable pintura color granate profundo, exactamente igual que cuando salió de fábrica. La vieja lona había sido reemplazada por una nueva, resistente a la intemperie. Todas las correas eran nuevas. Cada pieza de latón brillaba como un espejo. Ya no parecía una reliquia. Parecía un monumento. Un rey descansando sobre su trono. Edward permaneció largo rato contemplándola. Finalmente habló. Gastaste demasiado dinero en esa pintura, Caldwell. Los ojos comenzaban a humedecérsele mientras observaba la máquina de su padre. Harrison apoyó los brazos sobre el volante. No fue un gasto. Fue una inversión en la infraestructura del pueblo. Los muchachos de Tom hicieron toda la restauración. Red ajustó el motor. Yo solo compré la pintura. Edward abrió lentamente la puerta de la camioneta. Se acercó a la enorme cosechadora. Pasó la mano sobre el frío metal perfectamente pulido. Casi podía sentir el corazón del viejo motor Chrysler de 6 cilindros esperando volver a despertar. Harrison se colocó a su lado. ¿Crees que estará lista para la próxima cosecha? Edward sonrió con orgullo. Golpeó suavemente el pesado chasis de acero. Ella nunca pide permiso para trabajar, Harrison. Y mientras siga creciendo maíz en esta tierra, nunca dejará de hacerlo. Los dos hombres permanecieron hombro con hombro bajo la luz de la mañana. El sol se reflejaba sobre el hierro. El auténtico corazón de Oak Haven seguía latiendo. Las computadoras habían fallado. Los satélites habían dejado de funcionar. Pero las viejas costumbres, las construidas con grasa, esfuerzo y la unión inquebrantable entre los agricultores y su comunidad, permanecerían para siempre. Si esta historia sobre esfuerzo, solidaridad y el triunfo del viejo hierro sobre una tecnología sin alma te conmovió, apóyanos con un me gusta. Vivimos en un mundo obsesionado con la última innovación. Pero Edward y Harrison demostraron que la verdadera fortaleza nunca nace de un microchip. Nace del corazón. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Harrison cuando todas las pantallas se apagaron? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que valore el esfuerzo, el trabajo duro y la importancia de una comunidad unida. Y suscríbete al canal para seguir disfrutando de increíbles historias de superación,
vida rural y personas que demuestran que los verdaderos héroes todavía existen.